La infamia. Para Isabel era una prioridad la obra de teatro que estaban montando, y por eso empezó a llamar con desespero a la casa de Antonia, porque la función ya tenía fecha marcada en la Casa de la Cultura de Santa Elena. Entonces Antonia empezó a viajar a la casa de Isabel todas las tardes después del colegio, ya que la alcaldía del pueblo les había dado algo de dinero y con eso podían desplazarse los 5, Antonia, Héctor, Camilo, Juan y Jacobo. Lo primero que recibió Antonia fue un guión con sus líneas, donde habían muchas palabras desconocidas que resultaban difíciles de memorizar, pero ella sentía vergüenza de preguntar. Todos tenían sus papeles, Héctor y Antonia eran los protagonistas, Isabel era un ángel de la muerte que narraba los hechos, y Jacobo, Camilo y Juan eran ángeles y demonios con pocas líneas. La obra trataba de un ángel oscuro, Isabel, que incitaba al personaje de Antonia al suicidio, y a que convenciera a su pareja, Héctor, de hacer lo mismo. Antonia tenía que cortarse las venas y morir en escena, y luego su pareja la seguía. Antonia entendió que era una especie de romance, pero en un tono muy oscuro. Tenía miedo de no poder actuar, pero Isabel dijo que la iba a dirigir y a explicarle cómo tenían que ser sus gestos, sus movimientos y el tono de sus frases. Llegó el primer día del ensayo, y Antonia se sentía muy asustada, pero decidió hacer su mejor trabajo. Recordaba todas las líneas, aunque algunas nunca las entendió. En la primera escena, ella aparecía abrazada con Héctor y alrededor de ellos caminaba el ángel oscuro, interpretado por Isabel, que los observaba. Es inútil la trayectoria del humano, es nula su maldita condición. Así era la primera línea que Antonia interpretaba, mientras caminaba y recitaba sus líneas con ojos de rabia y con una voz fuerte. ¡Corte! ¡Corte! Gritó Isabel, quien dirigía con incertidumbre el primer ensayo. ¿Qué salió mal?, preguntó confundido Héctor. Nada, nada, al contrario, estoy embelesada por Antonia, la verdad no esperaba mucho, pero esa mirada de odio. Estoy feliz, exclamó Isabel. ¿Entonces seguimos?, dijo de nuevo Héctor, quien comenzaba a sentir celos de Antonia, porque se sentía muy apasionado por Isabel, y aunque sabía que a ella le gustaban las mujeres mantenía la esperanza que en algún momento se fijara en él. Realizaron varios ensayos cada día, luego hacían pausas en las que circulaba mucho alcohol, y después iniciaban los estudios para el ingreso a la universidad. Los temas los organizaba Jacobo, y cada uno profundizaba según la carrera a la que querían presentarse. Isabel quería estudiar química, Jacobo física, Héctor música, y los otros dos jóvenes, al igual que Antonia, no sabían todavía qué estudiar. Isabel llegó al último ensayo tarde, porque había hecho un recorrido por las carnicerías de la región pidiendo algo de sangre. Mientras tanto doña Consuelo les medía las ropas que había hecho con tul blanco y negro, y parecían dioses griegos. Isabel llegó con unas pequeñas bolsas llenas de sangre para ponerlas en las muñecas de Antonia. Así ella podía simular que se cortaba las venas. La función era de noche, en la Casa de la Cultura de Santa Elena, y todos estaban muy nerviosos. La que más estaba angustiada era Isabel, ya que su madre desde pequeña le había leído y conseguido una variedad de libros que no se conseguían en ninguna biblioteca de los pueblos pequeños donde habían vivido, y esperaba sorprenderla. Esa primera obra de teatro era en homenaje a doña Consuelo, por eso Isabel estaba tan ansiosa porque todo saliera bien, y así fue, la obra fue un éxito, tanto que estaban en el público el alcalde del pueblo y la secretaria de Cultura, quienes al terminar la obra llamaron a Isabel. Creemos que el grupo de teatro debe seguir, sería bueno tener una representación así para el corregimiento, y ahora más que le estamos invirtiendo a la cultura, le comentó el alcalde a Isabel. Doña Consuelo les preparó una comida a los muchachos para celebrar y el papá de Isabel, don Marcos,
quien había visto cómo su hija y sus amigos ensayaban todos los días y estudiaban para entrar a la universidad, decidió hacerles un presente a todos los jóvenes. Cada uno recibió un sobre de las manos de don Marcos, y dentro había un boleto ya pago para la inscripción al examen de la universidad. Hasta Antonia recibió el suyo. Esa noche fue de celebración, y después de la obra de teatro la banda dio un concierto privado, mientras Jacobo y Antonia hablaban del futuro. ¿Y ahora sí te vas a presentar a la universidad?, preguntó Jacobo. Aún no lo sé, ni siquiera sé qué estudiar. Por ahora me preocupan otras cosas. ¿Cómo qué? Me preocupa Mary. ¿Sabes algo del grupo de estudiantes? La verdad no. Con la obra de teatro y los exámenes para la universidad, no volví a pensar en ellos. No sé, tengo un mal presentimiento, replicó Antonia. Doña Consuelo y don Marcos se fueron luego a acostar, pero los jóvenes siguieron con su música y tomando aguardiente, porque Isabel, cuando estaba muy tomada, tenía la costumbre de ofrecerles bebida de más a los otros, y era imposible rechazarla. Al día siguiente, doña Consuelo pasó de mañana hacia la cocina, con el sigilo que le permitía su discapacidad. La señora sabía que su hija tenía un problema con el alcohol, pero en vez de darle sermones aprendió a hacer una buena bomba para que se despertara sin dolores muy fuertes. Al cruzar por la sala, doña Consuelo vio 4 cuerpos, por lo que se dirigió hacia el cuarto de Isabel, y se sorprendió al ver que no estaba sola, ya que Héctor y su hija habían pasado la noche juntos. Consuelo sabía que su hija no era virgen, porque después de su primera vez había llegado frustrada a la casa diciéndole a su madre: en los libros, Consuelo, no nos dicen cómo es. Pues sí, hija. Además, la práctica y la teoría son cosas muy diferentes, o al menos en este asunto es así. Días después de ese incidente, Isabel habló con sus padres sobre su sexualidad. Sus padres la escucharon con atención y decidieron aceptar su decisión. Por eso Consuelo se sorprendió al ver a su hija acostada con Héctor. Hija. Isabel, hija, tómese esta bomba, vamos Isa, despiértese. Isabel se despertó, tomó el vaso que su madre le entregaba y entonces se dio cuenta que a su lado estaba Héctor. Ay, Consuelo, bebimos hasta el amanecer, le dijo con dificultad. Ahora no me acuerdo de nada, una si pierde el norte con el alcohol, qué equivocación tan grande. ¿Pero al menos utilizaron preservativos? No, Consuelo. No puede ser, gritó Isabel, despertando a Héctor, quien se sorprendió al ver allí a doña Consuelo. Qué pena, doña Consuelo. Tranquilo, hijo, vea, tómese esta bomba y con calma, cuando estén listos bajan por un desayuno con changua, que les sirve para empezar el día con fuerza. Ese desayuno fue más que silencioso. Por primera vez, Isabel no sabía qué decir. A Jacobo, Juan y Camilo no les importaba lo que había pasado. Antonia no se había percatado de los hechos, y Héctor estaba tan feliz como confundido. Jacobo invitó a Antonia a su casa, y para ella conocer a doña Consuelo le dio una posible idea sobre la familia de Jacobo, lo cual le daba una cierta seguridad, si bien lo único que sabía era que Jacobo vivía con sus padres y un hermano mayor. Ese día, después del colegio, Antonia llegó a su casa, pero desde que Antonio estaba de nuevo viviendo allí, ella intentaba pasar el menor tiempo posible a solas con él. Llegaba del colegio y salía lo más rápido que podía, pero ese día tenía por lo menos que cambiarse el uniforme, aunque solo tenía para salir 2 jeans viejos y desgastados. Lo importante es que estén limpios, pensó. Luego entró al baño y se vistió lo más rápido que pudo, porque todavía pensaba que su padre la podía espiar. Después fue a la cocina para hacerse algo de comer. Hágame un café, era Antonio, quien se la pasaba acostado desde que se le reventó la úlcera.
Fue la única respuesta que le dio Antonia. Pero Antonio no estaba acostado como ella pensaba, sino que estaba en la cocina, y se acercó a su hija para agarrarla. Antonia se asustó, un susto que la congeló, y después sintió que su propio padre se estaba frotando contra ella. Antonia quiso gritar, pero la voz no le salió. Luego recordó el sueño que había tenido con su abuelo, cuando le decía, no dejes que se te acerque, grita. Pelea. Él es insignificante. Pero su cuerpo no respondía, estaba congelada. Gritaba tan alto como podía, pero su voz no salía, como si su cuerpo fuera de piedra. Antonio no paraba, y la joven se sentía presa en su propio cuerpo de nuevo. Intentó mover su mano derecha, con la que estaba sujetando todavía el frasco de café instantáneo, mientras el agua comenzó a hervir. Antonia miró de reojo el agua, quería tomarla y arrojarla sobre su padre, pero no podía moverse. Es insignificante. Es insignificante. Se repetía. El agua continuaba evaporándose, pero Antonia solo había conseguido mover su dedo anular, luego el índice, hasta que pudo mover de este modo uno por uno los dedos de su mano derecha. Después levantó su mano con fuerza y empujó a Antonio, entonces corrió hasta salir de la casa y afuera siguió corriendo, llegó a la esquina, y por fin pudo gritar. Las personas solo la miraban mientras Antonia comenzó a llorar. Don Lucho, quien la había visto pasar y escuchó el grito, salió y vio a Antonia temblando. ¿Qué le pasa, Antonia, niña? ¿Qué le pasa? Venga, Magda, venga, ayúdeme con esta niña, mire cómo está temblando. Magdalena era la esposa de don Lucho, y al ver a Antonia preguntó: ¿pero qué le pasa a esta niña? Ayúdeme a llevarla a la casa, Lucho. Don Lucho le preguntó en repetidas ocasiones qué tenía, y doña Magda le dio a beber un té, lo que calmó a Antonia y le permitió reaccionar. No pasa nada, no pasa nada, muchas gracias, ahora me tengo que ir, me están esperando, dijo mientras se limpiaba la cara. Antonia, si le pasa algo díganos, nosotros le ayudamos. Gracias, doña Magda, ahora me tengo que ir. Antonia salió entonces de la casa de don Lucho, porque se había quedado de encontrar con Jacobo en la biblioteca. Durante el viaje no pensaba en Jacobo ni en su familia, solo se sentía muy asustada. ¿Y ahora cómo puedo volver a esa casa? Ese hombre me va a volver a tocar. Dios. ¿Qué voy a hacer? Se repetía. Luego llegó a la biblioteca, al lado de esa hermosa iglesia que le había enseñado Jacobo, a un costado del parque. Al acercarse, Antonia empezó a sentir un olor muy desagradable a orines, un olor que se hacía cada vez más y más fuerte hasta que ella sintió ganas de vomitar, pero como no veía a Jacobo, entonces se alejó de allí. El lugar estaba muy oscuro, el día era nublado, y ella seguía sintiéndose prisionera. Le daba rabia que su cuerpo no le hubiera respondido, cuando de repente escuchó la voz de Jacobo. Antonia. Hola, llegué más temprano pero no te encontré, vamos. Sí, me demoré más de lo que quería. ¿Íbamos caminando o en bus? Dijo Antonia, intentando disimular lo que estaba sintiendo. En bus, aunque ya vamos a llegar tarde. Mi mamá nos está esperando. El bus decía en su aviso Laureles, y Antonia no conocía ese barrio, pero al empezar a recorrer las calles Antonia notó que era un barrio de clase media alta de la ciudad. Al poco tiempo se bajaron del bus. ¿Vives en este barrio? ¿En serio? Preguntó Antonia. Sí, respondió Jacobo. No me imaginaba, dijo ella algo desilusionada. Mi mamá nos está esperando para el almuerzo,
y a menudo está también mi hermano Jerónimo con su novia. ¿Y cómo se llama tu mamá? Josefina, escuchó Antonia mientras miraba en el fondo una hermosa casa, la cual se destacaba de las demás por su hermoso antejardín y por unas escalas grandes de mármol blanco que conducían a una enorme puerta de madera. Ella pensó en ese momento, que no sea esa, pero cada vez se acercaban más allí, y al llegar a las escalas Jacobo empezó a subirlas. ¿Esta es tu casa? Preguntó Antonia con cierto tono de incomodidad. Jacobo se detuvo. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me preguntas que si este es mi barrio, que si esta es mi casa? ¿Qué pasa? La verdad es que pensaba que eras de una clase social similar a la mía, dijo Antonia con desolación. ¿Cómo que clase social? ¿Lo dices por esta casa? Pero si esta casa no es mía, es de mis padres. Yo no poseo nada, vamos, respondió Jacobo, confundido por la reacción de ella. Antes de tocar la puerta, Josefina, la madre de Jacobo, abrió la puerta, pues los estaba esperando y había visto que se acercaban. Entren, ya la comida está servida y en la mesa. Pasaron a un gran comedor, donde había 3 platos servidos. ¿Y de qué hablaban cuando los vi en la puerta? Preguntó Josefina. De nada importante, ¿y mi hermano? ¿No venía hoy con Rebeca? Dijo Jacobo. Parece que no, dijo doña Josefina mientras miraba a Antonia, ya que se había hecho una lectura de la amiga de su hijo menor y no le gustaba. Josefina era la mayor de muchos hermanos, por eso desde pequeña había sido una especie de matriarca, y de esa forma había llevado a su familia. Sé lo que es mejor para mi familia, ese era su lema. Lo primero que vio en Antonia fueron sus zapatos, porque se dio cuenta que eran zapatos de colegio. Su ropa estaba vieja, su cabello color castaño claro tenía mucho frizz y ni siquiera estaba cepillado, ni bien peinado. Antonia, ¿y dónde vives? Le preguntó con un tono amable. En el norte, doña Josefina. ¿Y qué hacen tus padres? Mi mamá es costurera. ¿Y tu papá? Antonia se sentía presionada a contestar, se había olvidado del oficio de Antonio, pero ahora lo recordó. Es albañil. Mamá, ¿hay más jugo? Preguntó Jacobo, quien cada vez que estaba comiendo se olvidaba del mundo, podía caerse el techo sobre él y no se enteraba. Sí, en la nevera. Jacobo se dirigió a la cocina, y no pudo escuchar cuando doña Josefina le dijo groseramente a Antonia, en voz baja. O sea, tus papás son obreros. Sí, esos son, doña Josefina. Al ver que su hijo volvía de la cocina, la señora cambió el tono. Antonia, me gustaría conocer a tu mamá, tengo una ropa para arreglar. No, doña Josefina, mi mamá trabaja en un taller, o sea, no es costurera autónoma. Mamá, terminamos de comer y vamos a estudiar en mi cuarto, dijo Jacobo. Antonia no había visto bien la casa, pero se sentía incómoda por cómo la miraba doña Josefina, porque cuando estaba Jacobo la miraba de una forma, pero cuando él se iba su mirada era diferente. El piso de toda la casa era de mármol, había muchos muebles de madera tallados, y la joven se detuvo a mirar una pared con máscaras talladas. Ese es mi arte, dijo doña Josefina. Muy bonitas, doña Josefina. También hago escultura en barro. Sí, mi mamá estudió artes en la universidad. Ahora somos nosotros los que tenemos que estudiar para poder entrar, dijo Jacobo, dirigiéndose al cuarto. ¿Y tú qué quieres estudiar, Antonia? Preguntó doña Josefina mientras lo seguía hacia el cuarto.
Antonia no sabía qué estudiar y últimamente se sentía muy presionada por todos, aunque por ahora solo pensaba cómo volvería a su casa y cómo le contaría a su madre sobre lo que le pasó. No sé, doña Josefina. ¿Qué no sabes? Mamá, ahora tenemos que estudiar, interrumpió Jacobo. Bueno, los dejo. Josefina salió hacia la sala. Su hijo Jacobo había traído pocas amigas a la casa, pero Josefina tenía ya su preferida, Laura, la hija de una prima paterna. ¿Pero qué le vio mi hijo a esta? Susurraba luego la señora en el cuarto mientras hablaba con Manuela, una amiga de la universidad. No sé por qué terminó con Laura, una joven de buena familia, que además ya está en la universidad, y no en una pública, está estudiando en la Pontificia. Antonia había salido en ese momento del cuarto para buscar el baño, y al pasar por el cuarto de doña Josefina la escuchó. Mire los papás de Laura, mi prima y su esposo, un psiquiatra reconocido en la ciudad, y ella una psicóloga, y se mete con una hija de obreros. ¿Por qué no toma el ejemplo de Jerónimo, que sí sabe escogerlas? Mire Rebeca, una niña de buena familia, que practica equitación, habla inglés, estudió en los mejores colegios y siempre está bien organizada. Antonia lo escuchó todo, y antes de que doña Josefina terminara la llamada salió de la casa. No le importó que fuera la primera vez que estaba en ese barrio, porque recordaba el camino hacia el bus. Sentía mucha rabia, primero de su papá, y luego por haber escuchado cómo la mamá de Jacobo la menospreciaba. Antonia, Antonia. Escuchó, y cuando miró era Jacobo. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste de mi casa así? No importa, tengo que irme. Espera, acabó de llamar Carlos. Tu amiga Mary, Daniel y Erika están detenidos. Parece que ellos sí se habían involucrado con el grupo insurgente. No, ¿en serio? ¿Y dónde están? Preguntó Antonia. Vamos. Carlos me llamó para que todos los acompañemos en este momento. La idea es mostrar que somos un grupo de estudiantes de colegio, no insurgentes. Antonia estaba preocupada por la madre de Mary, que era una señora de edad avanzada. Jacobo y ella se dirigieron entonces a la estación de policía, pero en el camino hablaron poco. ¿Dónde están los demás? Le preguntó Jacobo a Carlos al llegar. No conseguí comunicarme con todos, algunos no estaban en las casas, estaban estudiando aún. De los 20 y pico solo hablé con 5 personas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le preguntó Antonia a Carlos. Esperar a Diva, ella viene con personas de la universidad y los abogados que les ayudan a ellos. Igual, ellos los metieron en esto, ellos los tienen que sacar. ¿Y ya llamaron a los familiares? Preguntó Jacobo. No. Daniel pidió que no se llamara a nadie de la familia de él, lo mismo Erika y tu amiga, contestó Carlos, mientras miraba insistentemente el reloj. Llegaron, exclamó Jacobo. Vieron entonces a Diva que llegaba con varios jóvenes y 2 señores de saco y corbata. Carlos corrió en dirección a ellos, pero Diva lo miró, y con una mirada le dio a entender que no se acercara. Carlos entendió rápido y paró entonces en seco. Disimuladamente, volvió donde estaban Jacobo y los otros. ¿Qué pasa? Preguntó Antonia. No sé, Diva me miró y entendí que no quería que nos involucráramos. Esperemos. Las horas fueron pasando, y con el tiempo llegaron más personas, entre ellas Isabel, pero ya no era la misma chica feliz. Antonia, ¿podemos hablar? Le preguntó. Sí, claro,
¿Qué te pasa?, dijo Antonia mientras se alejaban de los demás. Antonia, ¿tú sabes que me gustan las mujeres? Sí, y lo respeto, pero... Creo que estoy embarazada, le dijo angustiada Isabel. Antonia se quedó callada, pero siguió escuchando. No lo quiero tener, esta maldita célula en mi cuerpo, no lo quiero tener. ¿Cómo así que una célula? ¿Por qué hablas así?, dijo Antonia, desconcertada al pensar cómo alguien se podía referir a un futuro ser humano así. Eso es lo que pienso. No me gustan los niños y no quiero tener ninguno. Soy lesbiana, me gustan las mujeres. No me gustan los hombres y no quiero tener nada que ver con ninguno, y un niño me amarraría a uno. ¿Pero qué culpa tiene ese ser? Además, ¿no será que en un futuro te arrepientes y ves las cosas diferentes? No voy a cambiar de idea, dijo en voz alta Isabel. Entonces, ¿qué piensas hacer? Lo puedes dar en adopción, esa es una opción si no lo quieres tener. No, Antonia, es que cuando digo que no lo quiero tener es que no lo voy a tener. ¿Cómo así? Antonia no entendía, pero al final comprendió. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Y Héctor lo sabe? ¿Ya habló con él?, preguntó entonces desesperada. No le voy a decir nada, usted y mi mamá son las únicas que lo saben, dijo Isabel, quien en ese momento estaba arrepentida de haberle contado a Antonia, no sabía por qué había pensado que ella lo entendería. ¿Y qué dice doña Consuelo?, preguntó Antonia mientras pensaba. Bueno, la mamá de pronto la haga entrar en razón. Ella me está consiguiendo una pastilla que acaba con el problema. No. ¿En serio? No, pero, ¿cómo? No. Antonia se quedó en silencio, y luego continuó. ¿Usted para qué me contó esto, si ya tenía una decisión?, preguntó pensando en Héctor. En ese momento vieron correr a Carlos hacia la puerta, y todos fueron al encuentro con los jóvenes que estaban retenidos. Antonia llevaba más de 2 semanas sin ver a Mary. Ella y Daniel venían golpeados físicamente, pero con Erika era diferente, sus ínfulas de superioridad ya no estaban en el ambiente. ¿Pero qué les pasó?, dijo Carlos, rompiendo el silencio. De más que fue la policía, respondió Jacobo. Isabel y Antonia estaban muy calladas, ninguna de las dos sabía qué decir. Mary miraba a Antonia de reojo, tenía el labio reventado y estaba totalmente intimidada. ¿Qué estamos esperando?, preguntó con dificultad Erika, quien también tenía un ojo morado y sus manos maltratadas. Esperamos a Diva y a los abogados, dijo Carlos. No, nos vamos ya, exclamó asustada Erika, y continuó hablando con dificultad. Carlos, tenemos que llamar a todos los del grupo de estudiantes, es urgente. Pero debemos ir al hospital para que les vean las heridas, replicó Jacobo. No, no hay tiempo, tenemos que reunirnos ya, dijo Daniel. Al hablar se le notó que le faltaba un diente superior. ¿Qué pasa, Erika?, preguntó Carlos. Por favor, no me hagas repetirlo, llámalos a todos, podemos encontrarnos en la biblioteca. Ya era muy tarde, y fue difícil que les prestaran el auditorio de la biblioteca, pero al final Carlos lo consiguió. Todos fueron llegando entonces poco a poco, mientras en un costado estaban Erika, Mary y Daniel, y entre los tres se limpiaban las heridas con un botiquín que les consiguió Carlos en la biblioteca. Todos se acercaban a preguntar, pero eran rechazados por el silencio de los tres. Erika, llegó la mayoría. Bueno, los que pudieron venir están ya aquí. Gracias, Carlos.
Bueno, muchachos, voy a ser clara porque no tenemos tiempo. Estamos metidos en un problema muy grande. Los del grupo insurgente nos están involucrando en un asunto ilícito. Todos escuchaban atentos. Mary estaba llorando y Daniel la consolaba, pero algunos empezaron a bombardear a Erika con preguntas. Bueno, lo que les puedo decir es que ahora no sé quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Uno de los líderes del grupo me mostró una lista. ¿Recuerdan que siempre como asociación en cada reunión pedíamos que todos firmaran? Bueno, Diva me mostró esa lista. Ellos nos están intimidando con nuestros datos. ¿Pero cómo así? ¿Diva está en esto?, preguntó Isabel. Antonia se había olvidado del problema de Isabel, pero al escucharla se preguntó, ¿cómo es posible que con su problema esté pensando en Diva? Erika estaba muy golpeada, pero estaba aún más aterrada. Daniel, al ver que Erika no podía hablar, empezó a explicar qué había pasado. Erika, Mary y yo fuimos a la manifestación en la universidad y nos reunimos con ellos. Eso era una especie de inicio para los que queríamos entrar a la organización. Pero una de las jóvenes estaba con las bombas, y como que era nueva, Daniel se quedó callado un momento, y Mary y Erika empezaron a llorar. El joven continuó hablando entonces, de un momento a otro, todas las bombas estallaron, y varios jóvenes se quemaron. Sí, yo lo vi en la televisión, en las noticias. Yo también. Salió en todos los noticieros. Sí, continuó hablando Daniel, nosotros por ingenuos fuimos hasta el hospital. En cada puerta de los cuartos de los jóvenes heridos había un policía. Queríamos verlos, pero no nos dejaban. Hablamos con los familiares de ellos, pero era como si nosotros fuéramos los culpables, y en un momento nos dimos cuenta de que no había nadie más, o sea, no había más jóvenes, y luego entendimos por qué. Estábamos en la sala de espera y varios policías llegaron por nosotros y nos pidieron nuestros documentos. Les dijimos varias veces que éramos estudiantes de colegio, interrumpió llorando Erika. Daniel continuó hablando. Sí, el caso es que uno de los jóvenes heridos nos involucró, dijo que los de nuestra asociación éramos los putos insurgentes. Y ahora a todos nos van a buscar. Diva nos dijo que nos iba a sacar de este problema, bueno, ella y los abogados, pero por el momento tenemos que desaparecernos. ¿Pero cómo así? Si nosotros no hemos hecho nada malo, reclamó Juan, sentado al lado de Héctor, quien miraba a Isabel con ojos de ternero. No tenemos nada que ver, pero somos un chivo expiatorio, replicó Daniel, y continuó hablando, si no quieren acabar como nosotros, que ya estamos fichados por el resto de nuestras vidas, busquen dónde esconderse hasta que esto se aclare. Y no vamos a decir más, estamos cansados y adoloridos. La reunión terminó, pero todos estaban tan asustados que se quedaron en el auditorio, mientras veían salir a Mary, Erika y Daniel. Yo no tengo a dónde ir, comentó Isabel. Ni yo, dijo Antonia. Podemos ir a la casa de mi abuela, añadió Jacobo, es una casa grande en un pueblo. Estaban todos preocupados. El año estudiantil estaba por terminar, y la mayoría ya había obtenido las notas suficientes para graduarse. Yo acepto, voy por mis cosas y hablaré con mi madre, comentó Antonia, que vio en ese momento la oportunidad también de salir de su casa. Si ustedes tienen dónde ir, refúgiense, es lo mejor, al menos hasta que las cosas se mejoren. Miren cómo dejaron a Erika, nunca la había visto así, varias veces escupió sangre en el baño. Ellos no se miden cuando quieren sacar información, les dijo Carlos y se despidió, pero antes escuchó la respuesta enfadada de Jacobo. Ustedes, los líderes, son los culpables de esta situación. Ustedes recibían esas personas en nuestras reuniones,
Si querían entrar en otros grupos no tenían por qué involucrarnos, nosotros no teníamos nada que ver con eso, dijo exaltado, y con una mirada les expresó a Isabel, Héctor, Juan y Camilo que salieran junto con él y Antonia. Jacobo no les dijo dónde vivía su abuela por seguridad, pero cuando estuvo a solas con Antonia le contó que era una vereda en Girardota, un municipio al norte de Medellín. Cada uno fue entonces esa noche a sus casas y contó una historia diferente, una mentira, una verdad oculta para poder viajar. Antonia no fue a su casa. Primero fue al taller de doña Rosalía por su mamá, ya que no quería regresar a su casa sola. Antonia le contó entonces a Azucena la verdad sobre lo que había pasado en el grupo. Pero sí es una asociación de estudiantes de colegio. ¿Por qué no hablamos con la rectora de tu colegio para que nos ayude? Dijo Azucena, quien no lograba entender lo que le estaba diciendo Antonia. No, ma, ya hubo una reunión. Irnos por un tiempo fue lo que nos recomendaron. Además, vamos a estar todos en la casa de la abuela de un amigo, serán como unas vacaciones, creo, respondió Antonia, tratando de convencerla sin decirle la verdadera razón de por qué se quería ir de su casa. Doña Rosalía estaba escuchando la conversación y dijo: Azucena, si la asociación tuvo una reunión y creen que irse es lo mejor, pues debe ser lo mejor. Además, si la meten a la cárcel, ¿cómo va a hacer después para sacarla? Ma, esta misma noche salimos, es más creo que ya voy tarde, porque quedamos de encontrarnos en la terminal. La casa de la abuela de Jacobo queda en una vereda en Girardota, y creo que hasta tiene piscina, dijo Antonia, mostrando su emoción ante Azucena para que se quedara más tranquila. Espérame un momento, habló algo con doña Rosalía y vamos por tus cosas a la casa, dijo Azucena. Luego, durante el camino a la casa Antonia quiso contarle a su mamá lo que había pasado con su padre, pero no fue capaz. Antonia, le pedí algo de dinero a doña Rosalía, así ayudas en algo para la comida en la casa de la abuela de tu amigo. Gracias, ma. ¿Y usted qué piensa de seguir con Antonio en la casa? ¿Por qué mejor no lo echa? No, Antonia, todo el tiempo estoy pensando qué hacer, pero no encuentro una solución. ¿Quién sabe? Algo puede pasar en tu ausencia, contestó Azucena. Antonia tomó lo poco que tenía, los cuadernos y hasta una de las cobijas, mientras escuchaba el ruido del televisor en el cuarto donde estaba Antonio, pero ni se acercó, debido al miedo tan grande que sentía de solo saber que estaba de nuevo cerca de él. Azucena notó algo raro en Antonia, pero pensó que era por salir de la casa.